todos los que nos acompañan y también aquellos que van a ver indiferido por la grabación, dejamos nuestro saludo fraternal. Como Rodrigo ha anunciado, vamos a hablar de este tema que es el juicio final en la visión espírita. La idea del juicio final se origina de la concepción de un Dios vingativo. Es una concepción que desarrollamos a lo largo de nuestra historia y con esta idea de que Dios se venga, ¿no?, en sus hijos por sus equivocaciones. Y entonces aparece esta idea del juicio final como algo bastante complicado, duro y exigente, ¿no? Y también nace de la interpretación equivocada de lo que sea la justicia divina. En realidad, la mayor parte de la humanidad no tiene la más mínima idea de que hay una justicia divina. Y también esta idea del juicio final se origina de la creencia en un sitio circunscrito para el sufrimiento de las almas, que es llamado del infierno. Es una creencia que está muy presente en muchas filosofías de vida. También puede originarse esta idea de que después de la muerte del cuerpo físico, el alma va para una especie de sueño, duerme, hasta el día del juicio final, que es una variación de la anterior, que fue creada por el protestantismo. Todas estas teorías traen en su contexto esta idea del fin del mundo. Y el espiritismo lanza mucha luz sobre este asunto. Nos aclara, nos deja de manera bastante objetiva que de hecho, nosotros tenemos estas creencias en función de la niñez espiritual en la cual nos conservamos y que ya es momento de superar estos perjuicios. En el estadio primitivo de la evolución, el sentido moral de la criatura es bien poco desarrollado. Los hombres rudos van transfiriendo sus limitaciones para las divinidades. En realidad, como no comprende los fenómenos de la naturaleza, los asume como potentades y pasa a adorar los propios fenómenos de la naturaleza. La conciencia es muy limitada en relación al significado de la vida espiritual. Todo está basado en fantasías y superchería y cosas así que van solo a ser aclaradas o solucionadas con el avanzar del ser. En los diferentes pueblos y religiones vamos a encontrar diferentes concepciones a respecto de esta cuestión del juicio final. En el budismo, por ejemplo, ellos aceptan la idea de la reencarnación y de la metempsicosis. Entonces admiten que el ser, después de haber avanzado, evolucionado, puede retrogradar y reencarnar como animal o como insecto incluso. Esto el espiritismo deja muy claro que no existe, que una vez conquistada aspectos de la evolución, sea en el campo intelectual o en el campo moral, uno ya no pierde más la conquista. Así que no hay como un espíritu que ya alcanzó la condición de humanidad volver a nacer como animal, ¿no? Hay sí la reencarnación, pero no propiamente la metempsicosis. Esto es una equivocación. También en el budismo encontramos la ley del karma, que normalmente la gente cuando no estudia bien el asunto lo asume como algo muy negativo. Pero
esta lei del karma en el propio budismo también considera las cosas positivas realizadas por las personas. Bueno, en el hinduismo, después de la muerte, hay la creencia de que el alma va para una otra dimensión. A depender de la evolución que haya alcanzado en la vida, digamos, esta presente, podrá quedar um tempo em uma espécie de paraíso para depois reencarnar. Para reencarnar, el ser necessita saber qual é seu destino e que desafios vai necessitar superar. Isto é crença do hinduísmo. O renascimento é uma espécie de missão e também de resgate de deudas anteriores. E el alma passa por las castas em la reencarnação, hasta não necessitar mais reencarnar. Assim que são castas estratificadas e o espírito reencarna conforme seu grado de adelantamento em las castas menos consideradas ou em las mais consideradas, que é uma forma de discriminação tremenda, ¿no?, que se encontra. Bueno, esta é a visão do hinduísmo. Em el judaísmo, então vocês veem que para estas concepções não há propriamente a questão de juízo final, da forma como entendemos nós, não? O judaísmo já tem uma visão de la qual hemos heredado. Então, há coisas muito próximas do catolicismo e do protestantismo. Moisés não habla de la vida depois da morte. Ele não trata este assunto. Pero vamos encontrar em el livro de Samuel que o rei Saúl quer falar com o espírito de Samuel e vai buscar uma espécie de vidente, de pitonisa, pero ele mesmo havia proibido e proibido de muerte a evocação de los muertos. E aí, então, quando ele se apresenta disfrazado, ella lo identifica e lhe pergunta se ele está querendo, não, agarrar-lhe uma trampa, não? Mais ou menos isto. E ele aclara que não é esta a situação, não? E então ella recebe Saúl, que está muito molesto com Samuel por estar molestándolo, por estar querendo falar com ele, não? E então hace uma previsão de que ele vai destruir um gran reino, não? Bueno, que é o suyo próprio. Ele ha entendido como quiso, não? Então, se por um lado, Moisés não habla nada sobre a questão, não, depois da morte, nós sabemos que ele preparava a los ancianos a hablar com os espíritos e ha proibido o comércio com os muertos. E a gente diz, então, que ele ha proibido a mediunidade e os médiuns. Não havia estas palavras em aquele entonces? Ele ha proibido o contato de maneira desequilibrada com o mundo espiritual, porque este contato existia e era comum. Pero ele ensinava como é que se deveria de fazer para comunicar-se de maneira equilibrada. E tanto é assim que vem um pariente dele dizer-lhe que Eldá e Meldá não eram do grupo que havia aprendido e estavam profetizando. E então Moisés disse que lhe gostaria muito que todos profetizaram como eles. Ou seja, que supieran receber os espíritos, porque não só os que Moisés havia ensinado sabiam, haviam aqueles que tinham outras fontes para aprender também, não? Bueno, pero não é assim como se interpreta normalmente, e vamos encontrar várias vertentes dentro do judaísmo. Alguns creem na ressurreição, o retorno do alma ao mesmo corpo. Esta é a ideia.
Pero la recompensa entonces es aquí mismo en la tierra, porque los buenos van a heredar la tierra, ya está. No hay una promesa de algo en un supuesto cielo propiamente, ¿no? Aunque consideran que el cielo existe. No importa el tiempo que lleve, todas las almas irán entonces para este supuesto cielo. Pero la recompensa es con el cuerpo que se va a recuperar. Entonces, no, es una concepción muy rara porque el propio cielo sería algo material, como es la tierra, ¿no? Pero hay otros que creen en la reencarnación y la entienden mismo, no la confunden con la resurrección, porque había en el tiempo de Jesús y aún hoy hay personas que confunden en el judaísmo. El islamismo es similar a los católicos y a los protestantes, el islamismo, muy similar, ¿no? Después de la muerte, el alma queda guardada, esperando el juicio final. No es bien dormida, pero guardada. El cielo también es alguna cosa bastante rara, ¿no? Porque los hombres tendrán muchas mujeres, todas vírgenes. Una cosa más o menos así, ¿no? Y el catolicismo trae las siguientes concepciones, ¿no? Que son de conocimiento de nosotros, ¿no? El cielo para los elegidos es una eterna y ociosa adoración a Dios. Nadie más trabaja, nadie más hace nada, solo se queda adorando a Dios. Hace mucho tiempo hicieron una película que retrataba un individuo que él no entendía, dijo que no entendía por qué el diablo se había rebelado en contra de Dios. Él no conseguía entender esto. Y entonces el diablo se le presentó y le dijo, mira, yo te voy a ejemplificar, no adelante explicar porque tú no vas a comprender, te voy a ejemplificar. Yo me voy a poner aquí en lo alto de este sitio aquí y tú te quedarás ahí abajo adorándome. Y dijo, ¿solo esto? Sí, te voy a evidenciar qué es lo que pasa. Tú me vas a adorar, quédate ahí adorándome. Tú no puedes hacer nada, ¿eh? Solo el máximo tocar arpa. El máximo, nada más, ¿eh? Entonces, él va y ahí queda, pasa un tiempo, y el tiempo va pasando. En dado momento, ele disse assim, pero eu estou cansado disso. Ele dijo, bueno, foi lo mismo que he dicho, adiós. ¿Has comprendido por qué me he rebelado? Entonces, es una figuración lógica, ¿no? Porque no existe, ni Satanás existe en la forma como es presentado, ¿no? Este ser con los cuernos puntiagudos y una cola también puntiaguda. Esto no existe. Esto es del imaginario nuestro ahí del pasado, ¿no? Y que algunos, infelizmente, aún creen en estas cosas. Pero vamos a entender que Satanás tiene el significado de enemigo, el contrario. Y si nosotros vamos a examinar, de hecho, lo que dijo Jesús, él estaba enseñando el ser a liberarse del campo material. Y todo lo que enseñaba era que el ser se tornara más espiritual, que diera prioridad al Cristo y no a las cosas del campo material. Entonces, Satanás son las cosas del campo material, es el apego a la materia. Pero no es como la Iglesia Católica lo entiende. Entonces, el cielo ahí para los elegidos, en donde va a haber una eterna y ociosa adoración a Dios. El infierno para los que se han equivocado, que cometieron pecados. También es un eterno sufrimiento por las llamas y otros suplicios. Algunos terribles simplemente, pero el ser no se quema, no se consume y queda ahí por la eternidad sufriendo, no adelanta porque si fue al infierno no sale. Entonces,
el juicio final para los católicos es el fin de los tiempos y el fin del mundo. Después de la muerte, el alma se separa del cuerpo mortal y corruptible y va a iniciar entonces su vida eterna. Y solo hay esta vida, no hay otra. Si vivió 50 años o 2 días, no hay, ya está, se acabó. Y ahí, para poder conciliar esta concepción, que es una creación de los hombres, Jesús nunca enseñó esto, entonces tuvieron que crear el limbo para poner a los niños. El limbo surgió bastante después, para poner a los niños que no han tenido ni la oportunidad del bautismo, porque la persona ya sería salvada por el bautismo cuando nace. Entonces, después de la muerte, el alma se va a separar del cuerpo mortal y corruptible y va a iniciar la vida eterna, que es precedida de un juicio particular que es realizado por Cristo y que será confirmado por el juicio final. El juicio particular es el juzgamiento de retribución inmediata a partir de la muerte. Y el juicio final es algo que se va a realizar en el juzgamiento de retribución inmediata a partir de la... No, el juicio final se va a realizar en los últimos momentos, antes del fin del mundo. Cuando llegue el momento de acabar el mundo, hay el juicio final. Los evangélicos. Aquí estamos llamando de evangélicos los protestantes, ¿está bien? Hay unos neoevangélicos que surgieron en Brasil que no son más protestantes, que es la iglesia de Mamón, solo tiene interés en el diezmo, el dinero de los fieles, y estos no estamos aquí examinando, ¿está bien? Evangélicos serían similar al catolicismo, pero no creen en el purgatorio, no aceptan la idea del purgatorio, porque para sacar a la gente del purgatorio se vendían indulgencias. Se dice que si se juntaran los trocitos de la cruz de Cristo que se vendió, daría para hacer un montón de cruces. Y había gente que recibía una carta de perdón por pecados que iba a cometer después. Si podía pagar, entonces recibía ya la indulgencia de pecados que iba a cometer después. Esto, Lutero, Calvino, Wycliffe, todos se rebelaron en contra de esto, ¿no? Y se hizo entonces la reforma protestante. Y que en esta situación no podían aceptar el purgatorio porque las almas estarían ahí pendientes de las rezas de los vivos y se vendía carísimo para quitarles de este sitio. Y nadie podía hacer nada si no fueran los que están vivos para salvar los que estaban en el purgatorio. Ellos mismos no podían salir de ahí, salvo si los vivos los quitaran pagando para que ellos salieran de ahí. Y los muertos, entonces, duermen hasta el día del juicio final. Se murió, no hay purgatorio, va a dormir, el día del juicio final se despiertan, son juzgados y van para el cielo o para el infierno. Pero ya está definido. Cuando se murió, ya está definido. Aquí tengo una historia de un amigo que era mi jefe en el trabajo entonces. El protestante sabía que yo era espiritista y tenía una familia linda, ¿no? 2 hijos lindísimos y la mujer era muy bonita. Los 2 jóvenes todavía. Y una noche ella se acostó y se murió durante la noche. Y él entonces entró en conflicto porque los 2 no estaban muy bien en la relación. Y él tenía la esperanza de la reconciliación para ir todos, ella, él y los hijos para el cielo. Hasta el fin de la vida tenían tiempo. Pero ella se había muerto antes. Él fue al pastor para saber cómo quedaba. Y el pastor le dijo, bueno, esto ahora es con Dios, ella está dormida, aguardando el día del juicio final. Pero hombre, por lo que pasó, ella va para el infierno.
E eu aún tenho oportunidade de ir para o cielo, então eu não vou estar com ela, como será isso? Deus lo sabe. Como havia sido católico, foi para um cura. Hablar com ele cura. E o cura disse, não, hijo mío, não está nada que dormida. Ella estará em el purgatório porque não era uma boa persona, pero tampouco ha cometido pecados capitales. Então, não vá para o inferno se tu pagas umas missas para ella sair del purgatório. E ele, como era em contra total de esto, havia se tornado protestante justamente por esto, então, a quem vino? Al subordinado del trabalho. E aí chegava e hacía perguntas, não hacía perguntas, e venia, tinha muita ansiedade, se aproximava muito, não se quedava muito cerquita. E um dia eu lhe dije, mira, ele estava bem cerquita e eu lhe dije, e eu queria dizer-te uma coisa, eu não tenho todas as respostas, pero há um livro que traz todas estas respostas para que tu sepas todo o que queres, mais de lo que estás perguntando. Ele disse, que livro? Eu lhe dije, o livro de los espíritos, deu 2 passos para trás. Pero isso é coisa del diablo. Ele disse, não, não é. E tu não crees nisto. Se creyeras que era coisa del diablo, não estarias falando comigo. Tu estás buscando, porque não estás satisfecho. Assim que amanhã te traeré o livro de los espíritos. Não te vou a prestar. Te daré o livro para que não tenhas obrigação de ler. E que quede claro, eu não estou preocupado se tu serás espiritista ou não. Só quero deixar claro uma coisa, tu mulher não está muerta, não está dormida e não está em el purgatório. Además, tu puedes orar por ella. Ella recibirá tus vibrações. Não era uma mala persona, não tem por quê não estar condenada, nem nada disso. Aí, então, ele agarrou o livro, passou mais ou menos uma semana, volviu com o livro em la mano e um outro livrito. A la hora que vi, já he deduzido o que havia passado. Havia levado o livro para o pastor. E o pastor lhe deu um librito condenando o livro. E ele chegou com o livro para o pastor e disse, mira lo que me han dado. E o pastor disse, não toco en esto. Tu já estás condenado, porque estás com este livro em tus manos. Não me comprometas, não vou tocar em esto. E vê o que significa esto. E deu o livrito para ele. E eu lhe perguntei, has leído algo do livro de los espíritos? Não. E deste livrito? Tampouco. Eu lhe dije, bueno, então tu me prestas o librito, dá-me um tempo, porque eu sou muito ocupado, porque además de mi trabalho profissional, tenho minha família e tenho um trabalho espiritual que eu hago todos os dias. Assim que quando pueda, eu te devolveré o librito com mis comentários sobre o assunto. Ele me entregou. Eu disse, o livro de los espíritos não lo quero, porque te he dado o livro. Tu haz lo que quieras com ele, puedes quemar, dar a alguém, tirar na basura, pero é tuyo. Pero aguarda que dentro de uns dias volveremos a falar. Agarrei o librito e empecé a ler. Sacava tramos de vários livros de Allan Kardec, que não fazia sentido, porque estavam aislados. Ponia junto um texto com outro texto que não tinha sequência, era uma loucura, parecia que Kardec era um louco. Então, eu fui apontando todo para ele. Fui apontando toda a margem do librito, e quando volvi, uns 15 dias, mais ou menos, um pouco mais, talvez, eu volvi com o librito para ele e lhe dije, mira, agora, además do livro de los espíritos, vas a tener que ler El cielo, el infierno y el evangelio según el espiritismo, porque este librito, que é uma mentira, este librito é uma mentira, e quem te dio está equivocado. Tu puedes ver o que é apontado aqui. E vê a los libros, para que tu veas que los libros não está escrito desta forma como está posto aí. Aí, então, ele se animou e foi a ler. Passado um tempo, me perguntou, bueno, eu estou compreendendo melhor e queria frequentar algum sítio onde puder estudar mais. Onde pode ser? Le indiquei, não? E aí ele me perguntou assim, pero eu vou ter que involucrar-me com esta questão da mediunidade?
Eu dije, não tienes que involucrarte com nada. O espiritismo não te obriga a nada. Tu vas a hacer lo que quieres. O importante é que compreenda as coisas e sepas como tomar as decisões. Bueno, isto me alivia muito, porque aún estou pensando que esta coisa de mediunidade é coisa do diabo. Le dije, não é, e tu vas a entender que não é. Se passaram os anos. Um dia, eu ia passando, era lá a Federação Espírita Brasileira, não? Aí um salão com vidros, e eu ia passando para ir à minha casa e le vi. Aí adentro, estava terminando uma reunião de estúdio de la mediunidade, e ele estava aí em grupo, e eu pensei, opa! Aí foi à porta a guardar que saliera. Quando me viu, me dijo, estou conseguindo superar as barreiras. Hoje é conferenciante, trabalhador espírita, se casou de novo, tuvo 2 outros filhos, todos oram por lá, mulher que ha desencarnado, e sigue com a vida. Este é o espiritismo. Isto é o que oferece o espiritismo. La aclaração. E não tem por que ser proselitismo, para nada. Los adventistas têm uma característica um pouco diferente de los protestantes como um todo, porque eles também creem que se duerme hasta el dia del juicio final, ¿no? Pero solamente los buenos vão para el cielo, los demás desaparecem. Não vão para o inferno, desaparecem simplesmente. Não sei, devem de ser destruídos ou algo assim, não? Bueno, instintivamente o ser humano tem ideias de la imortalidade. É algo instintivo. É instintivo. E a crença em Deus é a mesma coisa. Um senhor, que não me acordo o nome, ele escrevia textos em Estados Unidos para convencer a gente de que Deus não existe. Escreveu muito, escrevia bem, falava bem, então lograva convencer as pessoas, não? Porque tinha argumentos. Um dia foi a ser um viagem, naquele então se viajava de navio, não? E houve um problema e o navio teve que ser abandonado, era uma tempestade terrível, foram todos para os salva-vidas, e ele estava aí com outras 10 pessoas, talvez, dentro de um destes salva-vidas, e de repente viu uma ola imensa. Ele, quando mirou a ola, materialista, ateu, Deus mío, e entrou em conflito. De onde havia salido isso? Se salvou e depois de reflexionar muito, passou a escrever a hora para convencer a gente de que Deus de hecho existe. Então, é instintivo. Se o indivíduo se entrega a si mesmo, ele naturalmente vai aceitar a lei. E, además, há as noções de uma responsabilidade personal por seus actos. Isto também é instintivo em el ser. O Espiritismo, então, nos apresenta em la obra El Cielo e el Infierno el Código Penal de la Vida Futura. Em la primeira parte, el capítulo 7 del librito El Cielo e el Infierno. Quem quer apunte, aí se lê, não vou entrar aqui em detalhes, muitos, porque o tempo não permite, e nos gostaria de falar com vocês, se tiveres perguntas, e terminamos com uma hora de aqui colóquio, não, com vocês. Então, com o Espiritismo vamos entender, e eu vou falar assim de maneira general, não? Que há, de hecho, uma lei que é chamada uma lei de causa e efeito. E que todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes e fomos submetidos a pruebas. Nos foram concedidas tarefas, que são chamadas missões, para, através do cumprimento destas tarefas, destas missões, pudermos desenvolver nossa inteligência e nossa moral, para que pudiéramos, então, progressivamente aproximar-nos de Ele, de nosso Criador, por nosso desenvolvimento. De simples e ignorantes, nós vamos desenvolvendo, e o livro de los Espíritos explica isto,
muy claramente, hasta tener la condición de ser espíritus puros, de ya no tener vinculaciones más con el aspecto material de la vida, de no sentirnos atraídos más por los intereses del campo material. Y hemos vencido en esta etapa nuestro ego y hemos desarrollado aquello que es llamado el Cristo interno. Y trabajamos ya en sintonía con el Padre, siendo uno con Jesús, como Él nos propuso, y naturalmente uno con Dios, porque actuaremos bajo la voluntad del Padre, libres, completamente libres, pero como tendremos total conciencia de la ley divina, nos hacemos agentes voluntarios para que la ley se ejecute en todo el universo. De esta manera, el espiritismo nos habla de esta evolución continuada y sin interrupción para todos nosotros. Vamos a avanzar y los espíritus superiores nos dicen que en amor, algún día amaremos como Dios ama a toda la humanidad, todo lo que existe. Pero siempre seguiremos desarrollándonos en el campo intelectual porque el universo es infinito. Vamos entonces encaminar aquí para un cierre, para hablar, vean si tenéis preguntas, dudas, comentarios que tenéis que presentar y ahí vamos a seguir dialogando. El tema es mucho más que esto, se puede desdoblar en varios aspectos. Vamos ver si las preguntas que aparezcan, no vamos atendiendo a los intereses que tengáis de manera más particular, pero en el desarrollo del tema, ¿no? Vamos a concluir con el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 4, item 23. Evangelio segundo el Espiritismo, capítulo 4, item 23. Habla de las 4 alternativas para la humanidad. La primera alternativa es la nada. No hay nada. Fuimos creados junto con el cuerpo, o sea, solo hay el cuerpo de hecho, porque no hay alma tampoco, no hay nada. Algunos de estos llegan a dudar que ellos mismos existen. Tanto es así que Descartes hizo todo un esfuerzo para evidenciar que nosotros existimos y sacó la conclusión, después de muchas cogitaciones y tal, sacó la conclusión de que pienso, luego existo. Fue a raíz de esto, de que había gente entonces que afirmaba que todo es ilusión, incluso nosotros somos una ilusión. Mira a dónde llegamos nosotros, ¿no? Y esta idea de la nada, entonces no hay responsabilidad individual, no hay nada de esto. Porque si con la muerte del cuerpo todo termina, ¿por qué tener responsabilidad? ¿Por qué preocuparnos? Y además, ¿por qué estar sufriendo? Si estamos sufriendo mucho, ¿por qué no terminar con esto? Ya que no va a haber nada mismo después. Esta idea es nihilista, es una idea terrible, ¿no? Y el espiritismo viene a combater esta idea. No combate religión ninguna, no combate las ideas religiosas del mundo, nada de esto. Aclara, pero combate el materialismo. La segunda idea sería el panteísmo, la segunda alternativa. Nosotros, cuando nacemos, nos despegamos del todo, como una gota de agua, y cuando morimos, volvemos para, como si fuera la mar, el océano. Y la gotícula se confunde con el todo otra vez. Es casi igual a la otra, porque no seguimos existiendo prácticamente, porque no hay individualidad, no sigue nada. Nos agregamos, no sabemos ni por qué nos destacamos para después volver al todo. No es clara la situación. Yo en esta encarnación mía he conocido 2 panteístas solamente, ¿no? Y hace mucho tiempo, el tiempo de la universidad. Yo creo que hoy día tal vez ni existan panteístas, porque esta idea es tan fuera de las posibilidades intelectuales, pero estos 2 que conocí justificaban con la ciencia incluso, ¿no? Esta cosa toda del panteísmo. Bueno, la tercera alternativa es aquella
de que somos concebidos. Nosotros nacemos junto con el cuerpo, el alma es creada con el cuerpo. Y cuando muere el cuerpo, entonces tenemos la destinación cierta, o cielo o infierno, vamos a dormir y vamos a aguardar el juicio final, pero va a haber siempre un juicio final y el destino del alma está trazado después de una única existencia aquí. Esta es la doctrina católica, la protestante, la islamista y así sucesivamente, ¿no? Hay algunas variantes. Y ahí hay la cuarta alternativa. Nosotros existíamos antes de la concepción del cuerpo, ya tenemos un historial, fomos creados por Dios, simples e ignorantes, y sometidos a las encarnaciones vamos evolucionando. No hay destino predeterminado. Tenemos el libre albedrío y actuamos y somos responsables por las decisiones que tomamos. Después de la muerte del cuerpo seguimos viviendo, pero no vamos ni para el cielo ni para el infierno. Poderemos pasar por una región que es parecida con el purgatorio llamado umbral, a depender de la sintonía que establecemos. Pero no quedaremos ahí por siempre. Y no son los otros que nos quitan de ahí, somos nosotros mismos que vamos nos dando cuenta. Y un día queremos salir y entonces reconocemos a Dios, oramos, buscamos y salimos. Otros pueden auxiliarnos, sí nos auxilian, pero depende del individuo. Si no tiene condiciones de recibir el auxilio, no puede recibirlo. Para entender esto, basta leer Nuestro Hogar de André Luiz. Entonces, esta cuarta alternativa es la espiritista. La alternativa de la preexistencia y la sobrevivencia del alma con evolución indefinida, ininterrupta. Terminamos aquí entonces. Ahí si hay, Rodrigo, alguna pregunta, algún comentario. Hola, Carlos. Bueno, vamos a ver, en redes sociales, en YouTube, de momento no hay ningún. Hay un comentario de Luis que dice: en el astral inferior, la maldad muestra no solo cuernos, sino más grotescos seres, cuando has hablado un poquito de lo que es el infierno, ¿no? Y él hace un inciso sobre el bajo astral, ¿no? La maldad, el astral inferior. Es verdad, viste, Rodrigo, que algunos individuos se presentan e incluso algunos son asistidos en las actividades mediúnicas de los centros espíritas. Ellos creen que son el diablo y se presentan con estos atuendos, como si tuvieran cuernos, la cola puntiaguda, pero es toda creación, como el perispíritu es maleable y obedece al comando de la mente, el individuo va moldeando esto con el tiempo. Pero aparecen también seres grotescos que se transforman, son transformados en animales, ¿no? Pero por la maleabilidad del perispíritu y por problemas de conciencia. Entonces hay un caso ahí en el libro Liberación de una mujer que había, ¿no? Asesinado a los propios hijos, ¿no? Y cuando se presenta a Gregório, Gregório va diciendo: es una loba, y ella se va transformando hasta parecer un ser lupino, ¿no? Y de ahí nacen aquellas creencias antiguas del hombre lobo, que hay en diversas culturas. Porque algunos medios a veces perciben eso y entonces se creía que había hombres lobos, ¿no? Estas situaciones no ocurren en el umbral y es verdad, pero estos seres no quedan por siempre así. El día en que decidan se van a transformar y van a aceptar auxilio. Hay también lo que es llamado el Vale de los Suicidas, donde seres que se han suicidado se encuentran. Está descrito esto en Memórias de un Suicida de Ivone Pereira, y El Martirio de los Suicidas, un libro escrito hace mucho tiempo en Portugal. Tenemos otra pregunta, bueno, también dice de Luz Marina Henao, dice: ¿existe el juicio final en cada encarnación donde analizamos nuestras conquistas o nuestros errores para nuevos planes de vida de nuevas encarnaciones?
Depende mucho de la condición de cada uno de nosotros. Hay indivíduos que desencarnam y ni siquiera se dan cuenta que es desencarnado. Entonces no tiene ni condiciones de hacer esta análisis. El normal es, al desencarnar, tener como si fuera una película pasando toda la encarnación delante de la mente, ¿no? de la capacidad mental del individuo, ¿no? No es delante de los ojos. Y en algunos pocos minutos, el individuo como que ve de relance toda la existencia. Algunos consiguen aprovechar esto. E sacam proveito, outros se quedam molestos, incomodados, porque vão a ver todos os erros que han cometido. E outros sequer ocorre isto, não percebem. Desencarnam e siguen como se estuvieran, se for um sonho que ha tenido, e siguen o mundo espiritual como se estuviera encarnado. Não se dão conta. Depende muito da condição evolutiva de cada um. Perfecto. Bien, tengo otra pregunta que va relacionada un poco con la primera que has contestado. Dice, es de Gracie Rob. Dice, ¿el astral es lo mismo que el umbral? No. Astral es normalmente el nombre que se da al mundo espiritual. Entonces, el astral puede ser nuestro hogar, que es un sitio ya mejorcito, ¿no? Que está cerquita del umbral, pero ya es un sitio protegido, un sitio mejor. Entonces, astral es toda la realidad espiritual en principio. Umbral es uno de los aspectos del astral. Uh-huh. Vale, genial. Y luego tengo otra esta es muy buena también, de Orlando. ¿Cuál es el objetivo de crear los conceptos de infierno, juicio final y apocalipsis? Bueno, estas son creaciones nuestras a lo largo de los tiempos, ¿no? Alguém vai tendo essas ideias, outros também vão tendo, a vezes inspirados por espíritos inferiores ou por, com sua capacidade perceptiva, perceber que há seres que estão sofrendo no mundo espiritual, mas não logram entenderlo todo, e então criam, ¿no? estas questões. Se ha criado o inferno para não admitir a reencarnação. A reencarnação hacía parte das enseñanças de Jesus, hoje mesmo se encontra. Quando tu lês o Evangelho sem perjuízo, vas encontrar ensinada a reencarnação por Jesus em vários momentos. Pero a igreja sacou a conclusão em dado momento de que não existia a reencarnação. E passou a ensinar isto. E hoje muitos curas creem que não há reencarnação e lo divulgam. E a reforma protestante, que deveria de haver reformado isso, foi a reformar casi nada. Hoje, o protestantismo e o catolicismo se unem outra vez, são muito parecidos. Muy bien. Tengo una en YouTube de Eli Prim que dice, ¿cuánto tiempo puede llegar a estar en el umbral? De Italia. Mira, André Luiz quedou 8 anos, segundo ele descreve. Pero ele mesmo encontrou uma senhora que estava 2 siglos em el umbral. Bueno, a ver, ¿hay más preguntas? Sí, de Luis, que dice, así nadie se pierde la creación de Dios. Todos terminamos sometiéndonos a la luz de Dios, tarde o temprano. Bueno, esto es un comentario. Uh-huh. Y otro de Yolanda Oliva, que dice, todos pasamos por el umbral. Esta es buena. Sí, en realidad, ¿no? Yo tenía una amiga que era espiritista, trabajadora, foi presidente de centro e tinha muito medo de desencarnar porque estava convencida de que todos passam por el umbral. E é verdade, porque estamos em el umbral. Quando desencarnamos em el umbral. Sí, correcto, sí. E terminamos com esta resposta. Então, todos passamos por el umbral, sim, pero não significa sofrer, estar aí prendido em el umbral. Para entender isto, podemos ler Volvi, de Hermano Jacobo.
Quando eles, Bezerra de Menezes e equipe aguardam vários desencarnes e vão juntos passar por el umbral para ir a suas colônias respectivas, a los sítios para onde vão. Nadie se quedou em el umbral de aqueles que foram recorridos. Passaram por el umbral naturalmente. Este é o sentido que estamos querendo dar aqui. Vamos encaminhar para o cierre, ¿no? Muy bien. Nosotros vamos llevar nuestras conferencias para StreamYard a partir de julho. Aí todos vão assistir por YouTube e esta gente perturbada não consegue entrar porque StreamYard, só quem vai dar a conferência e administrar o processo entram dentro da sala. ¿Está bem? Muy bien. Quiero decir, ¿tienes tiempo de contestar una más de Orlando? Sí, la última. Vale. Dependiendo de nuestras faltas, ¿en nuestro lugar en el umbral? Es como nosotros vamos a estar en el mundo espiritual. No solo en el umbral. Nosotros vamos para la región con la cual sintonizamos de manera automática. Si hacemos el bien, tenemos paz de consciência, é lógico que não vamos ter que sofrer, passar por el umbral nem nada disso. Logicamente vai estar com seus pares, porque não entende a realidade espiritual e é como um bromista, está classificado em la ordem última, não, em el livro de los espíritos, a partir da questão 96. Se quereis saber, este é um burlão, é um indivíduo que quando desencarnado, se tem a oportunidade de utilizar um médium, vai ser este tipo de coisas que está haciendo aqui. Então, cada um vai estar em las companhias que ha elegido para si. ¿Está bem? Correcto. Entonces, Rodrigo, bueno, hagamos la oración de cierre. Vamos a cerrar, sí, correcto. No, cerrar, no hay oración, vamos a cerrar, ¿no? Bueno, pues oye, Carlos, especial agradecimiento pues por tu aportación tan valiosa y enriquecedora, ¿no? Siempre tus conferencias son una gran vitamina para todos nosotros, una vitamina para el alma, ¿no? Quiero agradecer a todos los participantes por su buen hacer y su buen estar en la sala. Agradecer al Padre por estar con nosotros durante esta magnífica exposición. Su presencia ha estado en nuestro lugar desde el principio, a pesar de los avatares, ¿no? Y para finalizar, gracias